Radio Universidad de Chile presenta Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conduce la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Lo Público en Salud. Como siempre, les acompañamos desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, con conversaciones, reflexiones y temas que nos ayudan a pensar la salud más allá de las enfermedades y la atención sanitaria. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre los 10 años de la ley de etiquetado y los impactos en la sociedad chilena. Soy Verónica Zúñiga y para acompañarme en esta conversación está nuevamente esta semana la doctora Lorena Rodríguez Osiak, directora de nuestra Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Vero, yo muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, todo bien aquí, lista para iniciar un nuevo programa de Lo Público en Salud. Hoy se viene un programa muy interesante, vamos a tener 3 secciones, ¿verdad? Conoceremos lo que está pasando en la prensa, en la vinculación con los medios desde la Escuela de Salud Pública. También traemos entonces hoy día un destacado médico a la trayectoria salubrista y también nuestra tradicional ya sección en simple para organizar y adelantar quizás algunos conceptos antes de nuestra entrevista. Y por supuesto, lo que nos convoca también, la música chilena. Así es, hoy además tendremos un entrevistado en el segundo bloque, muy reconocido también, el doctor Tito Pizarro Quevedo, con quien hablaremos acerca de lo que hemos denominado 10 años de la ley de etiquetado y sus impactos en la sociedad chilena. Hablaremos de cómo Chile transformó el entorno alimentario al ser pionero con una ley que la gente conoce como ley de etiquetado. Ya veremos que es harto más que eso. Una normativa que demostró que tener una alimentación saludable no depende solo de la voluntad individual, sino de modificar el entorno para facilitar las mejores decisiones, apoyadas en este caso por políticas públicas transversales. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos importantes que también conversaremos con el doctor Pizarro. Eso será parte de la conversación de hoy día. Así es un interesante tema que además hemos estado comentando últimamente también por apariciones en prensa que ha tenido la escuela respecto entonces a la ley de etiquetado. Y ya para ir avanzando en nuestro programa e introduciendo ya directamente esta temática que nos convoca este día miércoles, vamos a dar paso a la sección en simple, cuéntanos qué nos traes de concepto para sumar a esta bitácora que miércoles a miércoles vamos recopilando. Sí, en nuestra sección en simple de hoy día quisimos hablar justamente de los marcos legales como políticas públicas. Vamos a hablar de una ley. La pregunta es, ¿por qué necesitamos una ley para hacer política pública? Bueno, cuando hablamos de una ley, estamos hablando en simple de una herramienta o un contenedor que permite plantear una declaración explícita de intenciones, prioridades, asignación de recursos y reglas del juego. Es decir, a través de las leyes estamos modificando lo que el Estado hace, estamos transformando una realidad, en este caso un entorno físico y un entorno social. Es una medida de la que llamamos en salud pública política estructural. ¿Cuál es la gracia de esta? Que da permanencia y que da poder. Es decir, tener una ley es un respaldo para regular, para promover, para educar, para hacer campañas, etc. Una política pública es una decisión del Estado sobre qué problema priorizar y cómo resolverlo. El marco legal es un instrumento que le da a esa decisión una legitimidad social, pero también le da presupuesto y fuerza obligatoria.
Claro, porque en definitiva, sin este marco legal que tú estás definiendo, una política pública eventualmente podría quedarse solo en una simple declaración de buenas intenciones o en un programa incluso gubernamental pasajero, ¿verdad? Exactamente, y el tener un marco legal lo convierte en algo de estructura de un Estado que trasciende a los gobiernos de turno y que además refleja la visión detrás de la acción, hacia dónde queremos ir. A veces la ley no es suficiente, se requiere un marco regulatorio posterior, ¿no es cierto? Así es como las leyes se implementan. Sin embargo, la ley define qué cosa es un problema público. Y ahí, por ejemplo, cuando un Estado aprueba una ley, por ejemplo, en este caso la de etiquetado de alimentos o de alimentación complementaria, entonces estamos ya institucionalizando una visión sobre la problemática que hemos identificado y así formalizando sus metas, porque hay que entender que una ley otorga derechos exigibles a la ciudadanía, ¿verdad? Como por ejemplo el derecho a saber qué contiene en este caso un producto o acceder a cierta prestación en el caso de la salud. Y las leyes también establecen obligaciones y restricciones a los actores claves y en este caso ha sido muy importante el caso de la industria, las instituciones públicas o el comercio, como hablaremos también en un rato más sobre aquellas prohibiciones de esta publicidad dirigida a los niños. Exactamente, y los ejemplos que tú pusiste lo reflejan claramente. La ley de etiquetado, que ya vamos a ver que es harto más que eso, la ley, por ejemplo, que existe del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, y que son, por lo tanto, políticas públicas que, si no tuvieran una ley detrás, podrían estar en riesgo de desaparecer. De hecho, por ahí hablamos en algún programa previo sobre un decreto que sugería que algunos de estos programas desaparecieran. Y el hecho de tener una ley de respaldo permite la continuidad temporal, permite crear institucionalidad y no lo rigidiza, porque como se bajan a través de reglamentos, los reglamentos se pueden ir adaptando también a la evidencia científica. Y en ese caso, por ejemplo, ya más concreto, ¿qué ejemplo podrías darnos para entender entonces la importancia de cómo este marco regulatorio que hemos designado hoy día en simple, este marco regulatorio y una política pública aportan efectivamente a nuestra sociedad y cómo nosotros, los de a pie, lo podemos entender? Sí, voy a poner el ejemplo de la ley de etiquetado porque como hoy día es el tema, creo que es más fácil de entender y vamos a profundizar después en ello. Esta ley, una de las cosas que hizo fue obligar a la industria productora de alimentos a poner un sello, ¿no es cierto? Este disco pare negro, alto en, que llamamos sello de advertencia. Pero además este marco legal prohíbe la publicidad dirigida a niños de los productos que tienen este sello y prohíbe la venta de estos alimentos no saludables en los establecimientos educacionales, donde niños y niñas pasan muchas horas. Uno lo piensa, ¿habría sido posible una cosa así sin una ley? En mi opinión, no, porque claro, hubo mucha resistencia de muchas partes, ya profundizaremos en eso, y el hecho de tener una ley favoreció que se pudiera avanzar. Así es entonces. Entonces, en resumen, un marco legal no es solo un conjunto de artículos jurídicos, sino que es un diseño normativo de la política pública. Es, en definitiva, entonces, un mecanismo mediante el cual la sociedad, tal como decías tú acuerdas límites, prioridades y garantías permanentes para transformar una realidad social. Entonces, marco legal como política pública, nuestro nuevo concepto que se suma a la sección en simple y de que seguro será un concepto que escucharemos en nuestros futuros programas. Efectivamente. Así ha sido con todas las temáticas que hemos traído en simple, luego entonces ya sabemos de lo que estamos hablando y la vamos sumando entonces a nuestro cuadernito de palabras y de conceptos. ¿Ya? Y ahora te invito a avanzar en nuestra segunda sección de este miércoles y hoy en la sección de trayectoria salubrista hemos traído al doctor Fernando Monkever. Hoy nos vestimos de gala para hablar de un prócer indiscutido de la medicina nacional, el doctor Fernando Monkever Barros, un hombre clave en la historia sanitaria de nuestro país, que en este 2026 acaba de cumplir 100 años, motivo con el cual recibió merecidos homenajes encabezados por el presidente José Antonio Kast y diversas autoridades para reconocer su invaluable aporte a la salud pública mundial.
Sí, bueno, a propósito de los 100 años del doctor Monkeberg, que además tienen la gracia que él sigue todavía muy conectado con todo lo que está pasando en nuestro país. Contar su historia es una historia de larga data, ¿no es cierto? Comenzó a forjarse a mediados del siglo pasado cuando se graduó de médico cirujano en 1952. Es muy entretenido leer su libro Contra viento y marea porque él cuenta cómo llegó a ser médico y una serie de peripecias que tuvo que hacer en aquella época, un niño que además estaba criado en un internado porque su madre había fallecido, y cómo logra llegar a la universidad y graduarse de médico. Bien entretenido leer el libro, lo estoy recomendando. Ya sé que no estoy en esa sección todavía, pero bueno, si estamos hablando de la historia de Monkeberg, hay un montón de libros que leer, pero este es bien entrete. Bueno, en esa época Chile era un país azotado por la pobreza extrema, con una mortalidad infantil desoladora que alcanzaba los 150 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Al ejercer la pediatría en zonas vulnerables como la población La Legua y el Hospital Arriarán, el doctor Monkeberg evidenció rápidamente que una de las principales causas de esta alta mortalidad y del rezago, del retraso intelectual y físico en los niños y niñas era sin lugar a duda la desnutrición grave, la desnutrición profunda. Así es, y comprendiendo entonces el doctor Monkeberg que la solución requería evidencia científica y rigurosa, se volcó con determinación a la investigación, destacando rápidamente entre sus pares al ser nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Pediátricas de nuestra Universidad de Chile ya por allá en el 1954. Pero su innegable talento y compromiso lo llevaron a adjudicarse en 1958 una beca de la Fundación Guggenheim, lo que le permitió viajar al Hospital de Niños en Boston y a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y ahí logró especializarse entonces en inmunología y realizar un posgrado de bioquímica y docencia. Cuando volvió a Chile, consolidado ya como un investigador de primer nivel, el doctor Monkeberg fue nombrado además profesor de pediatría y profesor de nutrición entre el 66 y el 67 en la Universidad de Chile. Claro, y con todos estos conocimientos adquiridos, propuso algo que hoy día nos parece obvio, pero que en aquella época fue muy innovador, y es que el abordaje de la desnutrición exigía una mirada interdisciplinaria y involucró a sociólogos, economistas y diversos especialistas, por lo que en la década del 70 lideró la fusión de distintos grupos de estudios para sentar las bases de una institucionalidad sanitaria muy robusta en torno al tema de la nutrición en general, no solamente la desnutrición. Y fue así como fundó el que conocemos como INTA, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, organismo que él mismo dirigió entre el año 73 y 1994. Bajo su conducción, el INTA se transformó en uno de los principales centros de investigación en nutrición de América Latina, abordando el desarrollo de políticas públicas, el estudio de la desnutrición, obviamente, pero también el estudio de la diarrea, de la mortalidad infantil, y promovió además el uso de la biotecnología en alimentos, siempre en vistas a la salud de niños y niñas. Claro, y lo bueno es que su visión en definitiva no se detuvo solo en la academia, sino que dio un paso vital hacia la intervención social directa para crear en 1975 CONIN, la Corporación para la Nutrición Infantil. Esto con un ambicioso objetivo de recuperar a todos los niños con desnutrición grave, y esta fundación logró implementar 33 centros a lo largo de Chile. Con esto entonces el doctor Monkeberg logró contribuir a la erradicación de la desnutrición infantil, siendo parte además de una Comisión Nacional de Nutrición y en conjunto con el Ministerio de Salud y el mundo académico del desarrollo del PENAC, que fue uno de los pilares de este logro, vinculando así incluso la entrega de la leche al control de la salud y la vacunación, vinculando todos estos conocimientos que él había adquirido, ¿verdad? Con este éxito se conoció como el caso chileno, que demostró al mundo que era posible entonces, en ese entonces además, disminuir la desnutrición y principalmente la mortalidad infantil en una nación como Chile, que en ese momento estábamos en vía de desarrollo. Sí, súper importante lo que cuentas, y además aprovecho de decirles que nuestro invitado de la segunda parte también fue director de CONIN, así que a lo mejor algo le podemos preguntar de aquello. Hoy día CONIN
Ya no son esos 33 centros, porque obviamente la desnutrición no es el principal problema en nuestro país. Que tenemos hoy. Exacto, entonces ha ido transformándose y algo de eso podemos conversar, muy interesante. Yo quisiera solo hacer un énfasis en esto del caso chileno. ¿Y por qué Chile fue un caso? En primer lugar, porque el doctor Monkeberg lo que dijo es: tenemos que disminuir la desnutrición y la mortalidad infantil para poder desarrollarnos. Y siempre se decía justo lo contrario, que tenía que venir el desarrollo económico primero y luego se iba a lograr superar la desnutrición y la mortalidad infantil. Invertir esta lógica yo diría que es uno de los grandes aportes y nos tiene que dejar enseñanzas para ahora en que el problema es la malnutrición por exceso. No tenemos que olvidar esas enseñanzas. El liderazgo, en realidad, el doctor Monkeberg lo posicionó como un experto indiscutido. Hoy día uno ve que es asesor, fue asesor en realidad de organismos internacionales, pero todavía lo siguen invitando y él ahí cuando puede va y está asesorando a la FAO, a la OMS, a la UNICEF y ha dejado un legado intelectual plasmado en numerosos artículos científicos, pero también en la formación de personas, la formación de expertos y expertas. Su trayectoria académica y su impacto en la sociedad le han valido múltiples distinciones. De verdad, no quiero resumirlas porque seguro se me van a olvidar muchas, pero destaquemos el Premio Nacional de Medicina en 2012 porque creo que es algo muy reconocido en nuestro país. Sin duda que un aporte al país y a la salud pública de nuestro país, así que por eso hemos querido traer entonces al doctor Fernando Monkeberg a nuestra sección de trayectorias salubristas. Y tal como tú decías, seguramente con nuestro invitado al segundo bloque también vamos a tocar un poco más de este tema también, ¿verdad? Ahora te invito entonces a hacer la revisión de prensa o la sección de la Escuela de Salud Pública en la prensa o en los medios donde destacamos las apariciones de nuestros académicos y académicas, nuestra vinculación también con el medio y con los medios de comunicación, ¿verdad? Vamos a iniciar esta sección con una declaración pública recién publicada ayer martes por el Observatorio de Equidad de Género en Salud de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la cual somos parte como escuela, el texto lleva por nombre y que tiene relación con este polémico proyecto de ley presentado en junio, Escucha tu corazón, proyecto presentado en el Congreso por parlamentarios de derecha y de extrema derecha. Sí, nos vamos a permitir en esta ocasión, dada la importancia del tema, Escucha su corazón, leer completamente esta declaración recientemente publicada. Como Observatorio de Equidad de Género en Salud, espacio de convergencia entre la academia, el activismo y las organizaciones territoriales, manifestamos nuestro categórico rechazo al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y la Ley 21.030 para exigir, con carácter previo a la realización de una interrupción del embarazo, la visualización de imágenes ecográficas y la reproducción audible de la actividad cardíaca embrionaria o fetal. Esta iniciativa no constituye un avance en materia de información ni de acompañamiento. Se trata de una instrumentalización estatal violenta, una intromisión ética inaceptable y una práctica de tortura psicológica victimizante, orientada a culpabilizar, disuadir y vulnerar el derecho a decidir de niñas, adolescentes y mujeres que abortan bajo las 3 causales. Además, pasa por encima del espíritu original de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por 3 causales, Ley IVE, socavando un logro democrático que cuenta con una aprobación ciudadana superior al 70%, frente a 3 condiciones que son críticas para la salud de las mujeres, representando un mínimo ético para la regulación del aborto. La declaración continúa diciendo: resulta preocupante la injerencia de sectores ultraconservadores en la formulación de políticas sanitarias, impulsando una agenda ideológica que activamente ejerce la desinformación y la propagación de datos falsos sobre el funcionamiento actual de la ley IVE. Sus efectos adquieren además distintas expresiones y niveles de gravedad según la causal invocada. En el caso de riesgo para la vida de las mujeres, se antepone el dogma ideológico a la emergencia médica, en la cual la inviabilidad fetal se remece el dolor de maternidades, obligándolas a escuchar una actividad cardíaca condenada a extinguirse, contraviniendo directamente el espíritu de apoyo y duelo respetado en la ley Dominga. En la causal de violación, constituye un acto de crueldad extrema y victimización secundaria.
Esto es aún más alarmante considerando que esta causal atañe con especial gravedad a niñas y adolescentes, a quienes el Estado debiese proteger y no someter a coacción emocional. Además, la propuesta se contradice con la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, Ley 20.584, que organiza un trato digno, autonomía en la toma de decisiones y atenciones libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Continúo con la declaración textual. Diversos sectores justifican la imposición de barreras a derechos reproductivos por temas demográficos, lo que carece de fundamento ético y evidencia científica. Interpelamos directamente al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias, cuyo silencio frente a esta ofensiva resulta inaceptable. La autoridad debe abandonar la omisión y defender con firmeza la evidencia científica y los marcos asistenciales vigentes en el sistema de salud chileno. Salud pública es garantizar diagnósticos oportunos, atenciones compasivas, soberanía de datos y decisiones libres de violencia, desinformación, culpa e intimidación. Desde el Observatorio de Género exigimos a la clase política y al Ministerio de Salud actuar con rigor científico, ética asistencial, perspectiva de género y apego a los tratados internacionales de derechos humanos. Ahí entonces estaba la declaración recién publicada este martes por el Observatorio de Equidad de Género en Salud. Sin duda una estremecedora declaración que además se suma a la que hoy también publicó el Consejo del Campus Norte, las consejerías de la FECH y los centros de estudiantes de la Facultad de Medicina, de Odontología, Ciencias Químicas y Farmacéuticas respecto al mismo tema. Espero que en futuros programas podamos profundizar en este tema que nos parece doloroso, relevante y necesario de conversar. Así es que vamos a estar invitando a las integrantes del Observatorio de Equidad de Género para comentar este tema con mayor profundidad. Que no se quede solo en una declaración, sino que también podamos difundir y hablar de ese tema aquí en Lo Público en Salud. Uh-huh. Y en otra noticia, pero por supuesto también en el ámbito de nuestra vinculación con los medios, 2 profesores de nuestra Escuela de Salud Pública escribieron sobre uno de los temas que más preocupa también a las personas y que desde hace años ocupa un lugar central en la discusión sanitaria. Nos referimos a las listas de espera. Se trata de las columnas tituladas Lista de Espera, el problema de la oferta, del profesor Marcos Vergara, y Lista y la Espera, titulada la columna del profesor Cristian Rebolledo. Aunque ambas parten del mismo problema, lo observan desde lugares distintos y sus miradas resultan interesantes y complementarias. Bueno, listas de espera, otro tema de derechos, ¿cierto? Cristian Rebolledo propone comenzar por una distinción que parece sencilla, pero que cambia bastante la discusión. Una cosa es la lista y otra es la espera. El problema no es solamente cuántas personas aparecen registradas, sino cuánto tiempo deben esperar para recibir atención. Una lista grande no necesariamente significa que el sistema funciona peor. Puede reflejar, por ejemplo, que está identificando y derivando a más personas, pero no necesariamente que la espera sea larga. Del mismo modo, una lista pequeña puede ocultar tiempos de espera muy prolongados, aunque sean pocas personas quienes esperan mucho, es importante. Por eso, más que mirar una fotografía, es decir, el número de personas en espera, habría que observar la trayectoria completa de quienes intentan avanzar por el sistema de salud, porque además no existe una sola lista, como que uno se imaginaría así una fila eterna de personas esperando, explica el doctor Rebolledo. Una consulta de especialidad puede conducir, por ejemplo, a un examen, el examen a una cirugía, la cirugía a controles o a rehabilitación, es decir, estas son listas diferentes, unos están esperando diagnóstico, otros están esperando tratamiento, otros están esperando seguimiento. Resolver una etapa no significa que el problema esté resuelto. Muchas veces es solo el comienzo de una nueva etapa. Esa entonces era la columna del doctor Cristian Rebolledo, y por su parte el doctor Marcos Vergara pone una mirada en un punto decisivo de esta trayectoria, que es la capacidad de los hospitales para ofrecer consultas de especialidad. Aquí su planteamiento es un poco más provocador. Antes de concluir que faltan especialistas, habría que preguntarse cómo se utilizan los que ya existen, cuántas horas destinan efectivamente a la atención ambulatoria y qué ocurre en definitiva con esas horas desde que son asignadas hasta que la consulta finalmente se realiza. En este
este recorrido aparecen problemas de programación, agenda, que se abren por periodos demasiado breves, algunas suspensiones, pacientes que no logran asistir y horas que no siempre son reemplazadas. Pero también aparece un problema de gobierno, señala el doctor Vergara. Quien debe organizar la atención ambulatoria muchas veces tiene que negociar desde una posición débil, con servicios clínicos que concentran mayor poder dentro del hospital. Bueno, bien interesante estas dos columnas entonces que hablan de un punto fundamental y que nos invitan a comprender mejor qué estamos midiendo y no confundir tamaño de lista con experiencia real de personas, pero al mismo tiempo cómo reducirlas, que no basta con anunciar más recursos y contratar más especialistas, probablemente tenemos que organizar mejor la gestión, la oferta, fortalecer lo que ya se hace hoy día. Hay que decir que hay que reconocer a los equipos de salud que hacen un tremendo esfuerzo porque estas cuestiones funcionen. Pero no siempre es tan fácil, ¿no es cierto? Hay que revisar cómo se toman las decisiones, cómo priorizar dentro de los mismos establecimientos y dentro de las mismas listas. Así es, lo importante es que en conjunto, en rigor, ambas columnas nos recuerdan que la lista de espera no se resolverán únicamente eliminando efectivamente los nombres de un registro. Hay un desafío mucho más amplio que es construir procesos asistenciales capaces de responder, tal como tú decías, de manera oportuna, coordinada y sostenible a las necesidades de las personas, ¿ya? Así que ahí entonces cerramos nuestra sección de la Escuela de Salud Pública. Bien nutrida. En los medios y ahí nuestra vinculación entonces con los medios de comunicación. Para ir cerrando este bloque se acerca nuestro momento musical. Hoy hemos traído a nuestra sección de lo público en salud a Víctor Lidio Jara Martínez, más conocido como Víctor Jara, ¿verdad? Nacido en 1932, músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Después de cumplir el servicio militar, Víctor Jara ingresó en el coro de la Universidad de Chile y con 24 años se unió a la compañía teatral e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de nuestra universidad. En 1957 ingresó al conjunto folclórico Cucumén y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Bueno, la figura de Víctor Jara es un referente nacional e internacional de la canción de protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición, según revelan algunas entrevistas. Fue uno de los más emblemáticos actores del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena y uno de los pilares en la música latinoamericana. Tras el golpe de Estado de 1973, Jara fue detenido al día siguiente por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile. Fue torturado y brutalmente golpeado. Tras 4 días fue asesinado con más de 40 disparos en el antiguo centro de reclusión Estadio Chile, que con el retorno a la democracia fue renombrado Estadio Víctor Jara. Antes de que perdiéramos a Víctor Jara, en eso del 1961, compuso su primera canción llamada Paloma, quiero contarte. Y la canción que traemos hoy es 10 años después de su primer lanzamiento y es una de las canciones más famosas, es El Derecho de Vivir en Paz. Si bien el tema nació como una protesta contra la guerra de Vietnam, con los años se transformó en un símbolo universal de justicia social y un himno de resistencia en Chile, en nuestro país. Y hoy, a días de que se realizó la detención del ex oficial del ejército Nelson Hassa Macei como último de los acusados de su secuestro y homicidio, hemos querido rendirle un pequeño homenaje aquí en Lo Público en Salud. El Derecho de Vivir en Paz con Víctor Jara. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho
vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en ¿Quién cuida a quienes cuidan? ¿Cómo organizamos los cuidados en nuestras familias, comunidades y sobre todo en nuestras ciudades? Te invitamos a escuchar Mujeres, la ciudad es nuestra en su nueva temporada. Una serie de 6 episodios donde conversaremos sobre los entornos cotidianos, los desafíos, experiencias, transformaciones necesarias y aquello que sostiene la vida cotidiana que muchas veces permanece invisible. Mujeres, la ciudad es nuestra. Cada jueves a las 15 horas por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Bienvenidos a la urbe sonora de Radio Universidad de Chile. Soy la periodista Catalina Araya y les quiero invitar a un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. En Radiópolis conectaremos con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Únete a este viaje por la riqueza cultural que nos rodea y descubre lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves y sábados a las 14 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y de la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Hola,
Soy Rodrigo López, periodista científico y conductor de Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación científica, la tecnología y la cultura pop. Todos los miércoles a las 16 horas en la 102.5 FM. Recuerda, todos los miércoles por la radio Universidad de Chile. El rock chileno tiene una cita imperdible en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Este viernes 31 de julio a las 19:30 horas, la Psycho Band presenta Laberinto, su esperado nuevo álbum, en un espectáculo concebido como una verdadera ópera rock contemporánea. Una experiencia inmersiva donde la fuerza del rock progresivo, la potencia escénica y un poderoso mensaje sobre comunidad, feminismo y conciencia medioambiental se unen en un concierto único que además será registrado audiovisualmente. La Psycho Band presenta Laberinto, una noche para perderse en la música y encontrar nuevas formas de vivir el rock. Este viernes 31 de julio a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl. ¿Sabías que los líderes en atención clínica, investigación y docencia en odontología se formaron con nosotros? La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reconocida como la número 1 en el país y con alto prestigio internacional, sigue construyendo excelencia y vanguardia en la formación de especialistas. Súmate a la Escuela de Graduados y sé parte de quienes marcan la diferencia. Conócenos y pídenos más información en www.odontologia.uchile.cl y en nuestras redes sociales, @Escuela de Graduados FOUCH. Retornamos a Lo Público en Salud, un espacio radial de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Soy Verónica Zúñiga y hoy junto a la doctora Lorena Rodríguez Osiak, directora de nuestra escuela, les acompañamos desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y ya tenemos en nuestro estudio al invitado de este segundo bloque, ya los estábamos presentando y vamos a conversar entonces en lo que el programa de hoy hemos denominado a 10 años de la ley de etiquetado y los impactos en la sociedad chilena. Y nos acompaña hoy Tito Pizarro Quevedo. Tito es médico cirujano con especialidad en pediatría de la Universidad de Chile, magíster en ciencias médicas con mención en nutrición, además posee diplomados en políticas públicas y autoridad sanitaria y gestión en salud pública, ambos realizados en la Universidad de Chile, y actualmente es académico del programa de salud pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y además fue jefe del DAM del MinSal, luego y jefe de la DIPOL por casi 10 años en el Ministerio de Salud. Hola Tito, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por invitarme, muy grato el ambiente acá en la radio y con tan buenas personas que me van a entrevistar y conversar, ¿no? Vamos a hacer preguntas muy difíciles, Tito. Me estoy poniendo nervioso. Bueno, hay que decir primero que Tito es tu nombre, ¿no es cierto? No es que te digan Tito. Claro. Vamos a partir por eso, no es que seamos tan confianzudas con Verónica. Luego también tengo que contarles que cuando Tito fue jefe del Departamento de Alimentos y Nutrición en el Ministerio de Salud y luego jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, era mi jefe. Así que me voy a tener que portar muy bien, porque todavía le veo cara de jefe. Entonces, Tito, muy bienvenido a Lo Público en Salud. Mira, la historia de la salud pública en Chile es de grandes contrastes. Sabemos que pasamos de erradicar la desnutrición infantil en el siglo XX a liderar los rankings de obesidad de hoy día de la OSD en el siglo XXI. Para quienes nos escuchan y quizás no conocen el detalle, cuéntanos un poco cuál es el corazón de esta ley de etiquetado, recordando lo de en simple, ¿por qué se necesitaba un marco legal para avanzar en los problemas de malnutrición por exceso? Mira, porque y siguiendo la lógica de lo que han estado conversando hoy día en la mañana, ¿cuál era el problema público que teníamos como país? Bueno, el problema público era la malnutrición por exceso y en donde para muchas personas era un tema individual, era un problema de voluntad.
¿ah? Y como era un problema de voluntad, no había que meterse con políticas públicas, no había que hacer modificaciones más estructurales que generaran de verdad un cambio poblacional, que de verdad la población chilena optara por una alimentación más saludable. Entonces, en esa reflexión de que avanzamos en hacer grandes campañas de educación para que uno decidiera tener una mejor alimentación y con eso disminuir la obesidad, o B, de verdad generáramos cambios estructurales en nuestros entornos para que la opción saludable fuese más fácil, sobre todo en una mirada que es muy fuerte en nuestro país, en donde la malnutrición por exceso se concentra en sectores más pobres, en sectores de alta vulnerabilidad, en donde nos encontramos en esos espacios donde viven, trabajan, con escasos alimentos saludables y estos son mucho más caros. Entonces hay una disponibilidad a la alimentación saludable, hay una cultura de la alimentación saludable que en vastos sectores de nuestra población es casi inaccesible. Entonces, en esa mirada era necesario introducir un marco legal que dijera, mire, la obesidad está vinculada, está determinada por condiciones más bien de sus entornos en que la gente vive y que eso debe ser modificado con una ley potente que pudiera cambiar estos entornos. ¿Y hubo algún quiebre en particular, una urgencia epidemiológica que hizo decidir que teníamos que intervenir ahora y en esa forma, y esta vez como primera vez con una advertencia, con prohibiciones? ¿Hubo algo puntual que nos llevara Un momento clave. Hay varios momentos clave, pero yo diría que la prevalencia de la obesidad crecía y crecía en este país. Entonces, y estábamos en una situación bien de una mirada de que inventábamos programas más bien individuales, charlas, talleres, ¿verdad? Todo el fenómeno de que había que educar a la población. Ajá. Y veíamos los resultados, y los resultados era que la obesidad seguía creciendo. Entonces, hay ahí un momento crítico en donde uno dice, bueno, y esto hay que decirlo que es parte del desarrollo del mundo académico de nuestro país, del mundo social de nuestro país, que empieza a exigir, bueno, aquí hay un actor relevante que es el culpable, que son estos alimentos con alta cantidad de alto N, una alta concentración. Y que claro, que por mucho que nosotros hagamos un fenómeno educativo, estos alimentos van a estar ahí puestos en la sociedad y están de muy fácil acceso, de bajo costo, y que no hay manera incluso de identificarlo, incluso se ven demasiado bonitos, ¿verdad? Los famosos cereales para el desayuno, ¿verdad? Los distintos alimentos que se consumían en las famosas cajitas llamadas felices, en donde claramente era gran concentración de azúcar, grasas, ¿verdad? Saturadas, sodio, calorías, y eran consumidas fundamentalmente por los niños. Entonces ahí aparece, bueno, tengamos algo que advierta a la población y que empieza a jugar el fenómeno de este alto N, y se da en un momento en que en el Congreso, en el Parlamento, un senador, varios senadores, pero particularmente el senador Girardi, dice, voy a hacer la ley del semáforo. Mirando esta discusión, copia un modelo inglés que hacían unos semáforos en los alimentos y nos damos en una oportunidad que a mi gusto es virtuosa, es que los senadores están comprometidos con avanzar en esta propuesta y que el Estado, a través de su gobierno, el Ministerio de Salud, donde estábamos nosotros, veíamos con interés en avanzar en tener alguna política pública que modificara los entornos alimentarios. Y yo diría que esa suma de los dos elementos hace y nace esta idea del sello de advertencia. Obvio que no estábamos totalmente de acuerdo, claro. Aquí hay una discusión entre uno y otro, algunos querían ese semáforo rojo, verde y amarillo, que decían que iba a resolver el problema de la obesidad, y habíamos otros que pensábamos que era mejor generar un conjunto de indicaciones en la ley para que efectivamente se modificaran los entornos, que fuera un sello de advertencia, que la población lo mirara y dijera, esto tiene algo que no me hace bien. Y ese sello fue probado en estudios con distintos niveles socioeconómicos y con distintos grupos, y claramente fue el discopare. El discopare a la población chilena no le cabía duda que había que parar. En cambio, los semáforos siempre fueron un tema más bien de lo vistoso de un alimento, más casi de la publicidad de un alimento. Entonces no funcionaban como un mecanismo de alarma y de advertencia. Exacto. Tito, aprovecha de contarnos cuáles son
3 elementos principales de esta ley, ¿no es cierto? Porque el sello, claro, es tan vistoso que la ley se denominó ley de etiquetado, aunque no es su nombre original. Pero tenemos algo con publicidad y tenemos algo con escuelas. Cuéntanos de eso. Yo diría que la esencia de la ley y de la política pública que viene detrás de la ley es la modificación de entornos. Ese, para mi gusto, es el centro. Y se hace con 3 distinciones, o 4 distinciones, pero hay 3 clarísimas. Uno es tener este sello de advertencia, que hemos ido aprendiendo a través del tiempo que cuando uno va a un lugar a comprar un alimento, uno no tiene media hora para mirar la lista de ingredientes, el etiquetado nutricional, y más encima mirar varios alimentos y decir, este me hace mejor a mí, o necesito este. Uno ve rápidamente el precio, la marca, y mira este sello de advertencia. Y si tiene muchos sellos, uno dice, no, yo este no lo voy a consumir. Y ayuda. Entonces, el primer elemento nuevo, innovador en el mundo, era introducir este sello de advertencia en la cara principal, grande, negro, con letra blanca, que dijera Ministerio de Salud, que nadie dudara que era oficial y que te estaba advirtiendo que este alimento no era bueno para la salud. Esa es la primera constatación. Lo segundo es que se modifica el entorno básicamente de la escuela. Adentro de la escuela no se puede vender, no se puede publicitar, no se puede promocionar, no se puede entregar alimentos que tienen alto en. Y no solo el alimento con el sello, sino la preparación de la UNAED, por ejemplo. La UNAED tuvo que cambiar todas sus preparaciones para no introducir preparaciones culinarias que tuvieran alta cantidad de sodio, azúcar, grasa saturada y calorías. Entonces, el segundo elemento es la modificación del entorno de la escuela. Y el tercer elemento importante es el cambio en la publicidad, en el marketing. Sobre todo la indicación precisa de la prohibición absoluta de publicidad a los menores de 14 años, de todos estos alimentos alto en. Pero en esto significaba que no podían haber ganchos comerciales, que no podía estar el tigre, el león, el elefante en los envases en que efectivamente tuvieran alta cantidad de azúcar, sodio y grasa saturada. De verdad era un tema bien profundo. Hay un cuarto elemento que era que cada vez que hubiera publicidad de estos alimentos en cualquiera de sus modelos dirigido a personas mayores de 14 años, tuvieran que tener un mensaje de advertencia. Entonces además ayudaba al componente individual de que cuando yo voy a comprar algo digan, me detengo con estos sellos de advertencia. Yo diría que esos son los elementos centrales. Es quizás la primera política estructural que mira lo que planteó el doctor Monker un poco en esta mirada más transdisciplinaria de que el cambio en la alimentación no solo ocurre desde lo individual, sino que también ocurre cuando hay un conjunto de elementos que en su entorno hacen que las opciones más saludables sean más fáciles que las no saludables. Ese es un poco, yo diría que es el marco de la ley. Oye, Tito, y con esta tremenda innovación, hay que decirlo que Chile fue el primer país del mundo, y no estamos exagerando, nos sentimos bien honrados con ese título, y hay muchos países que nos han ido siguiendo. Tú dijiste al pasar que había habido algunas oposiciones a esto, fuertes oposiciones. Cuéntanos 2 cosas, un poco de qué lado venían las oposiciones y cómo se lograron superar esas barreras. Ya, muy buena pregunta, porque en general obvio que los enojados eran la industria los afectados. Eso es obvio, los afectados, porque esto les pierden. dolía. Imagínate una industria que dice que produce alimentos saludables, que vende alimentos de gran calidad y que tiene toda una temática de imagen corporativa, y tener que poner este disco pare en el envase principal negro, era además. muy duro, y negro además, era muy duro, era muy duro. Yo diría que toda la industria de alimentos estuvo en contra. Y puso no solo a la propia industria, sino que hizo los suficientes lobby en los países donde tienen influencia. Y yo diría con mucha fuerza en países grandes países industrializados, hicieron una fuerte crítica a este proyecto de ley, a los reglamentos que después tuvimos que desarrollar, con una mirada de que se limitaba el comercio, la libertad de comercio, la libertad de competencia, la propiedad intelectual. Hubo ahí mucho ruido, ante lo cual el Ministerio de Salud siempre tuvo una defensa institucional y muy potente como un sector muy pro de la ley en torno a decir que aquí lo que se estaba protegiendo era la salud de niños y niñas de forma especial. Acuérdense que todas las restricciones de publicidad eran para menores de 14 años, que no había una prohibición de la
producción de esos alimentos, pero que no se podía hacer marketing si estos alimentos podían producir daño a la salud. Entonces, en esa mirada que finalmente es la que prevaleció y en todos los temas en los tribunales de justicia, en donde hubo que ir a defender el proyecto de ley, la ley y los reglamentos, fue muy consistente el Poder Judicial en decir que esto era correcto. Y no solo eso, sino que a nivel internacional los países empezaron a desistir en sus posiciones, influidos por la industria de alimentos. Yo diría que ahí hay un tema. La industria de alimentos se empieza a quebrar. Acuérdense que en esa época habían una sola organización de la industria de alimentos y se quiebran en dos grupos, dos grandes organizaciones hasta el día de hoy. Se mantienen esas organizaciones y se producen productos de esta ley. Algunos dicen, bueno, me adecuo a la ley. Claro. Empiezo a jugar con la ley. Y hay otros que dicen, no, esto no es posible, nos mantenemos en oposición. También hay dentro del Estado, del gobierno, sectores que veían que esto podía inhibir el crecimiento económico. Wow. Entonces iban a decir, no, y esto obvio influyó con la industria. La salud, digamos. Claro, entonces mira, pero claro, que si con esta ley la industria de alimentos en Chile va a quebrar. Algunas empresas decían, nosotros nos vamos a invertir en Chile porque no podemos invertir en este país que está prohibiendo el comercio, prohibiendo la competencia entre alimentos, qué sé yo. Entonces, eso también se ve muy duro en los ministerios que son pro productividad. Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y otros ministerios que sus profesionales y sus autoridades pusieron téngase presente, no estamos tan de acuerdo, en mediatizar este proyecto de ley, sobre todo el reglamento, porque el reglamento era muy duro, es muy duro. Y yo creo que la fórmula de solución fue entender que aquí había un bien mayor, claro, que era un bien de salud pública, que lo mismo que planteó el doctor Monk, que primero hay que tener niños y niñas sanos, ¿verdad?, para el desarrollo humano, para el desarrollo de sociedades, para que un país crezca, tiene que crecer en un contexto de bienestar. Y en esa perspectiva yo creo que fuimos avanzando en ceder algunos puntos, que básicamente lo que más se cedió fue en los tiempos, en escalonar la implementación. Entonces hubo algunos límites unos años, otros límites más exigentes unos años más, y finalmente lo que hay hoy día con los límites más exigentes. Hay que decir que en esto teníamos poca evidencia, pero ¿dónde colocar el límite? ¿Cuándo llevaba un sello? ¿Cuándo no? Entonces apostamos a que lo que teníamos en ese periodo, en ese minuto como evidencia razonable, que había un vínculo de su consumo con daño a la salud, era consistente. Años después, los límites internacionales mostraron que esto era lo correcto, pero bueno, en ese periodo una de las críticas del mundo científico es por qué poníamos el límite aquí y no lo colocábamos en otro espacio. Ese yo diría que es más o menos la discusión. Entonces, los que estaban en contra eran de todos los sectores. Teníamos un poquito de académicos en contra, un grupo importante de funcionarios públicos que estaban no tan convencidos, y un Ministerio de Salud que siempre estuvo defendiendo esta postura. Sí. Y que avanzó. Yo solo quiero agregar que en esa época también, como defensa potente, hubo un grupo de académicos que respaldó además como expertos las decisiones reglamentarias. O sea, no fueron decisiones unilaterales, sino que fueron basadas, como dices tú, en la poca evidencia que había. Así que hay que agradecer al mundo parlamentario, al mundo académico y también agradecer a la sociedad civil que estuvo apoyando esto, además del Ministerio de Salud. Sí, no cabe duda que esto de los 10 años de esta ley de etiquetado y toda la historia que tú nos has contado, Tito, han permitido entonces que hoy día sigamos con la aplicación de estas leyes y no nos cabe duda de que hay mucho trabajo. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles consideras tú que son los desafíos que nos quedan? Quizás también referirnos a lo que hablabas tú de la publicidad, que también es un elemento importante de la ley, considerando hoy día todas las redes que existen, que no existían cuando se formó esta ley, TikTok, los influencers y eso. Quizás brevemente para poder ir cerrando ya la entrevista. Yo creo que hay muchos desafíos. Yo creo que esta es una primera ley, es muy potente a nivel latinoamericano. Varios países ya la están copiando y estamos muy contentos. Ya es el caso chileno. Ya así como Monker puso el caso chileno de la desnutrición, nosotros estamos colocando el caso chileno de la obesidad y cómo estamos avanzando en políticas públicas. Falta mucho en restricción de publicidad. Los chicos a los 15, 16, 17, 18 años siguen siendo niños y niñas que son sujetos de ser influidos. Y a través de todos los medios que ustedes cuentan, pero yo creo que ahí falta una distinción mucho más restrictiva de la prohibición de publicidad. Falta con mucho más fuerza el de promover alimentos saludables. Y esto significa temas de impuestos o de beneficios desde el punto de vista de subsidio a las poblaciones que requieren alimentación saludable y hacer más difícil los alimentos
con alto E. Eso quiere acceder decir más. Claro, menos, tenemos digamos, menos, claro. acceder menos a unos y acceder más a otros. Yo creo que esas son, a mi gusto, 3 grandes desafíos de la política pública del Chile de hoy. Tito, te vamos a tener que volver a invitar porque quedaron muchas preguntas pendientes. Rescato los pendientes, el ambiente digital, el ambiente afuera de la escuela, la publicidad dirigida a 18 años y los impuestos y subsidio de alimentos. Antes de irnos, ¿qué recomendación le vas a hacer a nuestra audiencia hoy día? Ya, mira, yo estoy leyendo ahora un libro de un neurólogo británico, Oliver Sacks se llama este neurólogo, que escribe es un relato, son cuentos de historias de personas que ha tenido que atender, pero obviamente les ha cambiado los nombres y todo para transformarlo en un libro. Se llama El hombre que confundió a su señora con un sombrero. ¿Cómo? Así se llama el libro. No, aquí... Y uno de sus cuentos más bonitos es como un saludo a la Luz Mónica. Saludo a la Luz Mónica. Un caballero empieza a confundir a su señora con un sombrero. Y tiene que ver con personas que tienen distintas discapacidades y cómo viven en el mundo de hoy. Y cómo tenemos que entenderlos y cómo tenemos que convivir con personas que no perciben de las mismas cosas los entornos, los sabores, las sensaciones motrices, etcétera, etcétera. Yo creo que es un libro muy bello para la gente que tiene que aceptar la divergencia o la diferencia. Temas de inclusión. Temas de inclusión. Es muy bonito, además está hecho en cuentos. Ya, te son perdonamos. relatos. Así que no es el título. Te perdonamos. Es muy bonito el título en el sentido de mirar estas diferencias que la sociedad tiene. Perfecto. Ya, listo. Tito, muchísimas gracias por acompañarnos en Lo Público en Salud. Lorena, muchísimas gracias. Vamos cerrando entonces este nuevo capítulo. Nos encontramos el próximo miércoles en Lo Público en Salud. Lo Público en Salud, porque la salud es ante todo pública. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Condujo la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública.